nombre es el pastor David Williams. I'm originally from Los Angeles, California, Soy originario de Los Ángeles, California, but I am pastoring in the Miami area. Yo estoy pastoreando en el área de Miami. And this is an elder, Don Gregorio. Él es uno de los ancianos, su nombre es Don Gregorio. And Greg's been sick for a few days, and so this is his first day out of our rented apartment. Él estuvo enfermo por estos días y este es como el primer día que está fuera del apartamento que rentaron. And so he missed all the good stuff. Así que se perdió de todas las cosas buenas de estos días. All of the depth of the scriptures, Toda la profundidad de las escrituras, Cocora Valley. el valle de Cocora. Pastor told us when Jesus is coming back. El pastor nos dijo cuándo vendría Cristo por segunda vez. He missed all of that. Se perdió todo eso. But the Lord still has something for him. So it's been good for me to be here with you all. Pero el Señor ha sido grande con nosotros. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. So part of my calling is to be a resource for churches all around the world. Parte de mi llamado es poder estar dispuesto a enseñar en iglesias en todo el mundo. So I love to work with pastors. Me gusta trabajar con pastores. I was in seminary. I was a seminary student for a very long time. Fui un estudiante de seminario por mucho tiempo. I've got several degrees. Tengo varios títulos. I considered studying in Scotland and in England. Yo pude estudiar en Escocia y en Inglaterra, But I felt God calling me to pastoral ministry pero creo que Dios me ha llamado a pastorear en un ministerio and to share with everything that I have learned with everybody. y compartir todo lo que Dios me ha dado con todo el mundo. So I've planted 3 churches in La Paz, Bolivia. Y pude plantar 3 iglesias en La Paz, Bolivia. I'm used to serving in very large churches. Y he servido también en iglesias grandes. Yeah, the church where I was at in Texas had 5,000 members. La iglesia en la que estaba en Texas tenía 5,000 personas. And then I was asked by a church in Florida if I would help bring a dead church back to life. Y recibí el llamado de una iglesia en Florida que estaba a punto de morir para que pudiera darle nuevamente vida. And it made a lot of sense because it's easier to get to Latin America from Miami than it is from Texas. Y es un poco más fácil, de hecho, venir, de esto tiene mucho sentido porque de hecho es más fácil venir a Latinoamérica que estar en Miami después de ir a Texas. And my wife's best friend lived in the area. Y el mejor amigo de mi esposa vive en esta área, Who happens to be Greg's wife. que resulta ser la esposa de Greg. So we moved to Miami. Así que nos movimos a Miami. So keep us in your prayers as we are trying to, as I'm working hard to bring a very old. I mean, it's 100. The church is 120 years old. Así que por favor estén orando por nosotros porque esta iglesia tiene 120 años. When I arrived, they had 5 regular attendees. Y cuando yo llegué tenían 5 servicios al día. And all of them were 80 years old or older. Y la mayoría de ellos eran de 80 años y mayores. And so now I've been there for 7 months. Y hasta el momento he estado allí por 7 meses. And we're starting to grow. Y empezó a crecer. We got younger people coming, college students. Y personas jóvenes han venido, estudiantes de universidad. We're getting families that are starting to come. Han llegado familias que han empezado a llegar. So keep us in your prayers, and I will keep you all in our prayers as well.
Por favor, téngannos en sus oraciones y nosotros también los tendremos en las nuestras. So I'm going to record this, the translated service, and I'm going to put it on our streaming site. Yo voy a estar grabando esta prédica con la traducción y lo voy a poner también en nuestros sermones en línea. And so if we haven't met, I'd love to meet you before we go. We've got to get to the airport. Not too long, and then we fly to Bogota, and from Bogota back to Miami. A los que no he podido conocer, me gustaría también tener un espacio con ustedes para conocerlos. No tenemos mucho tiempo ya que tenemos que ir al aeropuerto. Viajaremos de aquí a Bogotá y después de Bogotá a Miami. But Pastor Franco and Mateo have an open invitation whenever they're ready to come to Miami. We'd love to welcome them. Bueno, y el pastor Carlos Franco y Mateo pues ya tienen una invitación, pero a todo el que quiera venir a Miami son bienvenidos. Para seguro, Pastor Franco. Mateo. Es- So I just want you to know, if that's with Pastor Franco, if you ever need anything, you know how to get a hold of me. Pastor Carlos Franco ya sabe que si necesitan algo, ya saben cómo contactarme. Amen. Amen. So let us get into the word. Así que vamos a la palabra. Our sermon this morning. Oh, hold on. Let me turn on my recorder. Permítanme un momento, voy a prender la grabadora. Samuel. So our sermon this morning comes out of the Gospel of Luke, chapter 24. El sermón de hoy vamos a estar en Lucas capítulo 24, Verses 25 to 27 and verses 44 to 46. en los versículos 25 al 27 y del 44 al 46. And the title of this sermon is called The Jesus of the Scriptures. Y el título de este sermón es El Jesús de las Escrituras. Recuerden, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27 y 44 al 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 44. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amen. Amén. The context of our passage is the day that Christ has risen from the grave. El contexto de este pasaje es el día en el que el Señor fue resucitado de la tumba. The chapter opens stating that it was early Sunday morning and the women who had been accompanying Jesus during his ministry were at the grave. Aquí nos muestra que esto empezó un domingo temprano en la mañana y que algunas mujeres vinieron a la cueva, al sepulcro, para visitarlo. They had gone to make preparations for his entombment. Ellas habían preparado ellos habían hecho algunos preparativos para su sepultura, But they had found an empty grave. pero ellas encontraron que la tumba estaba vacía. They return to the apostles and they tell them what they have found.
Así que ellas regresaron a los apóstoles y les contaron lo que ellas habían visto. They're met with shock. Y entonces ellos estaban en conmoción. However, Peter runs to the tomb and he finds it just that the women had said. Y entonces Pedro corrió hasta la tumba y vio lo que las mujeres habían visto. It says that he went away astonished and confused at the empty grave. Y dice que se fue maravillado al ver que la tumba estaba vacía. And the narrative that follows is one of the most moving in the entire New Testament. Y el versículo o los pasajes que vienen muestran uno de los más importantes en todo el Nuevo Testamento. And it's recorded only in Luke's gospel. Y nos lo muestra únicamente en el Evangelio de Lucas. It tells us of the appearance of Christ to two people walking to the road to Emmaus. Y aquí nos están mostrando la historia de dos personas, dos discípulos que iban camino a Emaús. El versículo 13 dice así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. So the resurrected Jesus, he falls in with them as they're walking and he listens into their conversation. Así que el Cristo resucitado se acerca a ellos y los escucha en su conversación. And they ask him, he asked them, what are you talking about? Así que él les pregunta, se acerca y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? And they stood there and their faces were downcast. And one of them, named Cleopas, asked him, Y entonces ellos estaban tristes, estaban acongojados, pero entonces Cleopas, uno de ellos, le dice: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? and so their response was one of amusement mixed with sadness. Entonces la respuesta de ellos era una mezcla entre sorpresa, pero también de tristeza. They effectively asked Jesus, what's the matter with you? How could you possibly not know the things that have happened these past few days? Ellos de hecho le preguntan consternados, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú eres el único que no sabe acerca de estas cosas? But Jesus probes a little further and he asks them, what things? Pero entonces Jesús se les adelanta un poco y les pregunta, ¿qué cosas? Now, oddly, if there was anyone who fully grasped the significance of the events of the preceding days, it was Jesus. Porque sabemos que si había alguien que podía realmente entender la grandeza de los hechos que habían pasado por esos días, era Jesús. What he was asking them was how they understood the events that had just taken place. Así que lo que Jesús realmente les está preguntando es, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo que ha pasado estos días? Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno respondieron. Era un profeta poderoso en palabra y obra ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Eso está del 19 al 20, So al is- 24. So, as far as they knew, they were talking to a total stranger. Así que lo que ellos sabían es que estaban hablando con un completo extraño. But being full of emotion, they continued to pour out their hearts to him. Pero a pesar de esto, lo que ellos están haciendo es abrir su corazón a él. Y dicen, de los versículos 21 al 24, pero esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Y lo que es más, es el tercer día desde que todo esto ocurrió. Además, algunas de nuestras mujeres nos sorprendieron. Fueron a la tumba temprano esta mañana,
pero no encontraron su cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto una visión de ángeles que decían que estaba vivo. Entonces, algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. But Jesus rebukes them. Pero el Señor los reprende y les dice, «¿Qué necios sois? ¿Cuán tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho?» Jesus' words are very significant. Las palabras de Cristo en este momento son cruciales, He doesn't rebuke them for not believing the testimony of the women. porque Él no los está reprendiendo porque ellos hayan desconfiado del testimonio de las mujeres, But he rebukes them for not believing the scriptures. sino que los está reprendiendo por lo que ellos están porque ellos no están aceptando lo que dicen las escrituras. The problem is that the disciples had a false expectation of who Jesus would be. El problema es que los discípulos tenían una falsa expectativa de quién era Jesús. They had a false expectation of what he would do. Ellos tenían una falsa expectativa de lo que él hizo, Because they did not understand what was written about Jesus in the Old Testament. porque ellos no entendían lo que estaba escrito de Jesús en el Antiguo Testamento, Specifically in the law, Genesis to Deuteronomy, y especialmente en la ley, desde Génesis a Deuteronomio, the Psalms and the prophets, Isaiah to Malachi. los salmos y los profetas de Isaías a Malaquías. We read earlier where the disciples said Jesus was a prophet and that they had hoped he would restore Israel's political autonomy. Lo que leímos anteriormente, ellos habían dicho que Jesús era un profeta y ellos esperaban que que él regresara a Israel su autonomía. Their hope was that Jesus would restore them to their political high point that they had experienced under King David. Ellos esperaban que Jesús restaurara la autonomía, el poder político, como fue hecho en años anteriores con el rey David. And that was something Jesus never even addressed in his entire ministry. Y eso es algo que Jesús ni siquiera nombró en ningún momento en su ministerio. The condition faced by the disciples is the same condition that connects us to the text today. Y esta es la misma conexión que enfrentaron los discípulos en ese momento con nosotros al entender las escrituras en este tiempo. Their Messiah was not the Messiah of the scriptures, but of their own imaginations. El Cristo, el Mesías que ellos tenían en mente, era su propio Mesías, mas no era el Mesías de la escritura. All too often I find the Jesus people follow is not the Jesus of the scripture. Con demasiada frecuencia podemos encontrar personas que dicen seguir a Jesús, pero no es el Jesús de las escrituras, But the Jesus of their own imagination. sino el Jesús de su propia imaginación. We have ideas of who we think Jesus should be. Nosotros tenemos ideas preconcebidas de quién debería ser Jesús. Everyone, Todo mundo, believers, non-believers, atheists, creyentes, no creyentes, ateos, all have their own ideas about who Jesus is and why he came. todos tienen ideas erróneas de quién es Jesús y lo que él hizo. But our obligation is not to come to our own private understanding, Pero nuestra responsabilidad no es que lleguemos a nuestro propio entendimiento, but we must understand who Jesus is the way Jesus understood himself. sino que nosotros debemos llegar al entendimiento o al conocimiento de Jesucristo de acuerdo a lo que Jesucristo mismo entendió de él. I'm going to say that again. Lo voy a decir de nuevo. We need to understand who Jesus is the way Jesus understood himself. Tenemos que entender a Jesucristo de la misma manera en que él se entendió a sí mismo.
He explained himself from the scriptures. Y él se explicó a sí mismo en las escrituras. Now, when Jesus spoke of the scriptures, Ahora, cuando Cristo dijo de las escrituras, he was speaking of the Old Testament. él estaba hablando del Antiguo Testamento. The New Testament had not even been written yet. El Nuevo Testamento no se había ni siquiera escrito para ese tiempo. Now, of course, there were even writings that were old and even religious in nature. Por supuesto, habían escritos que eran antiguos y muchos de ellos eran religiosos en su naturaleza. But just because a writing is old and religious does not qualify it to be scripture. Pero el hecho de que fueran escritos y que fueran religiosos no significaba que fueran las escrituras. There are many ancient and religious writings that fail to meet the standard to be considered scripture. Hay muchos textos escritos religiosos que no cumplieron con los estándares de las escrituras. What defines scripture is that it must be inspired by God. Lo que define verdaderamente las escrituras es que sean inspiradas por Dios. That is, that the Lord is the ultimate author and source for the text by way of human instrumentation. Debe ser una escritura que muestre que Dios es el autor supremo de toda la creación y la fuente de este texto que estamos leyendo. So in this sermon, we're going to examine these verses under three headings. Así que lo que vamos a hacer es estudiar este pasaje bajo tres encabezados. First, believing the scriptures. Primero, creer en las escrituras. Second, understanding the scriptures. Segundo, entender las escrituras. And third, applying the scriptures. Y tercero, aplicar las escrituras. This leads us to our first heading, Así que llegamos a nuestro primer encabezado. believing the scriptures. Creer en las escrituras. El versículo 25 dice: Y les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. So when Jesus calls them foolish, he doesn't mean that they were unable to reason properly due to insufficient evidence. Así que lo que Jesucristo les está diciendo no es que ellos sean tardos, que sean lentos para entender por un conocimiento racional. He's not making a mental judgment, he's making a moral judgment. Él no está él no los está reprendiendo racionalmente por su conocimiento, sino que está haciendo un juicio moral. The problem was not their ability to rationalize, the problem was their hearts. El problema no era su capacidad para racionar, el problema era su corazón. They were cold to the truth of God's word. Ellos eran fríos al acercarse a la palabra de Dios. It's not a matter of intellect, it's a matter of faith. No es un problema de entendimiento, sino que era un problema de fe. In our sinful minds, we believe that we can grasp God intellectually, and that's not how it works. En nuestras mentes pecaminosas, nosotros pensamos que podemos comprender a Dios intelectualmente, pero no es así. We think that seeing is believing, Pero nosotros creemos que ver es creer. but with God, believing is seeing. Pero lo que Dios nos está diciendo es que creer es ver. We have to first believe, and then the understanding follows. Nosotros tenemos que primero creer para poder entender. Hebrews 11:1 says, "Through faith we understand." En Hebreos capítulo 11 nos dice que por la fe podemos ver. So here Christ addresses the root of the matter, their unbelief. Así que Cristo está mostrando la raíz de este asunto y es un tema de creer. They did not believe what had prior been written. Ellos no han creído en lo que los profetas han escrito. So if we only believe the things that we understand, then we're walking by sight and not by faith. Porque si nosotros creemos únicamente lo que vemos,
vamos a estar caminando únicamente por ver y no por fe. Has anyone here ever seen God? ¿Alguno de nosotros alguna vez ha visto a Dios? Do you have to see him to understand him? Lo tienes que ver para poder entenderlo. Do you have to see him in order to believe that he exists? Lo tienes que ver para creer que Él realmente existe. That's an argument typical of atheism. Este es un argumento típico de los ateos. And most Christians are only one step removed from this. Y el problema es que hay algunos cristianos que solo están a un paso de llegar a esto. We don't understand in order to believe. We believe in order to understand. Nosotros no vemos para creer, sino que nosotros creemos para poder ver. So it must be said Así que esto es lo que tenemos que decir. that just because you believe something does not make it true. Solo porque tú creas algo no lo hace verdadero. Only when the object of our belief is true does that validate our belief. A menos que el objeto de lo que nosotros estamos creyendo valide nuestra creencia. Likewise, our unbelief in something that is true does not invalidate the truth. Es lo mismo a que el creer en algo el no creer en algo que sea verdadero nos invalida esta verdad. It just means that we hold to a false belief. Solo significa que hemos llegado a una falsa creencia. So, what in the Old Testament does Jesus claim was written about him? Así que lo que Cristo está diciendo es de que el Antiguo Testamento estaba anunciándolo a él. Well, I'm glad you asked. Así que me alegro en preguntarles. We typically have an Israeli-centric view. Nosotros, por lo regular, tenemos un enfoque centrado en Israel. In that we make determinations about the Bible and God based upon what we see going on in the nation of Israel. A veces hacemos determinaciones acerca de lo que dice la Biblia basado en lo que nosotros estamos viendo en la nación de Israel. This started in the 18th century in the United States. Esto empezó en el siglo XVIII en Estados Unidos. We started having new views of how the Bible how the Bible and the Old and New Testaments related to each other. Nosotros se empezó a ver un avivamiento acerca de lo que la Escritura decía en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se relacionaban. And the dominant view, which is the dominant view to this day, is that the Old Testament is not about Christ, but it's about the nation of Israel. Y lo que esto apuntaba, o el enfoque de este tipo de estudio, es que el Antiguo Testamento hablaba de Israel, pero no de Jesucristo. There are even some Christians who will go so far as to dismiss the Old Testament altogether. Incluso hay algunas de las iglesias de cristianos que descartan el Antiguo Testamento. They'll say it's irrelevant and that it only causes confusion. Dicen que no es relevante y que lo único que hace es crear confusión. You even have some who will take the Old Testament and try to set it against the New Testament. Hay algunos incluso que ponen el Antiguo Testamento y lo tratan de ajustar al Nuevo Testamento. Even saying that the God of the Old Testament is not the God of the New Testament. Diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. But that's not the scriptures that Christ taught. Pero esta no es la escritura que Jesucristo enseñó. We need to see the big picture of the Bible. Necesitamos ver la imagen grande de la Biblia. It's about the promise of the Redeemer in Genesis 3:15. Es la imagen del Redentor prometido en Génesis 3:15. It's about the coming of the spotless Lamb who would die for his people. Es la promesa de ese Cordero que vendría a morir por su pueblo. It's about the God who assumed flesh in Isaiah 7:14 and enters the world to save many. Es
este Dios eterno que se hizo en carne, que aparece en Isaías 7:14, y que vino al mundo. It was about the one whose death would be a conspiracy, as written of in Jeremiah 11. Es aquel que fue una especie de conspiración o al que sufrió una conspiración y fue escrito en Jeremías capítulo 11. It's about the one Hosea wrote of, saying that he would rise again after 3 days. Es aquel del que escribió Oseas, que resucitaría de los muertos al tercer día. You see, friends, the Old Testament is not about ceremonial laws. El Antiguo Testamento no se enfoca únicamente en temas de rituales ceremoniales. It's not about opaque prophecies. No se trata acerca de profecías aleatorias, The Old Testament is a narrative about a coming king. sino que es la narración de aquel rey que vendría. So, friends, I'm telling you, the compass and the guide of our way through the Old Testament is through the life of Christ. Así que lo que les estoy diciendo es que Jesucristo es la brújula y la guía que debe regir nuestro entendimiento. Matthew Henry escribe acerca de esto y dice: Cristo es el mejor expositor de las Escrituras, que incluso después de su resurrección llevó a la gente a reconocer el ministerio concerniente a él, no promoviendo nuevas nociones, sino mostrando cómo se cumplían las Escrituras en sí mismo y volviéndolas a estudiar seriamente. So it's our responsibility to know Jesus through his word. Así que es nuestra responsabilidad conocer a Cristo por medio de su palabra. And believing the scriptures means that we have an intimate knowledge of the scriptures, not just a vague familiarity. Y este conocer las Escrituras presupone un conocimiento íntimo de ellas, no simplemente algo ligero, algo pasajero. Because it is through only a vague familiarity that the Christ of the imagination is born. Porque solo con una vaga familiaridad, con algo ligero, es cuando vemos al Cristo de nuestra imaginación. And it's impossible to have a clear understanding of Jesus apart from understanding him in the Old Testament. Porque es imposible que con una vaga, un estudio vago acerca de esto podamos comprender realmente al Cristo de las Escrituras. One's level of devotion does not validate what you believe about the Bible. Porque un cierto nivel de devoción ni siquiera valida lo que tú crees acerca de la Biblia. There are people who are very devout and yet still hold to very erroneous beliefs about Jesus. Porque hay mucha gente que es muy devota, pero su conocimiento de Cristo está lejos de lo que Él verdaderamente es. But we're called to worship the Jesus of the Scriptures, not the Jesus of the imagination. Porque nosotros fuimos llamados a adorar al Cristo de las Escrituras, no al Cristo de nuestra imaginación. We see the Jesus of the imagination everywhere. Nosotros vemos al Jesús de la imaginación en todas partes. For many whose true religion is politics, the Jesus of their imagination is the champion of their causes. Porque vemos que ese Cristo que está enfocado en el tema político, Jesucristo es simplemente el Jesús el Salvador o el promotor de sus causas. In the United States, the Jesus of certain people is all about their gun rights. Y algunos, incluso en Estados Unidos, ese Jesucristo es el Dios que les da las armas, Or protecting their personal freedoms. o el que protege sus libertades personales. There was a time here in South America the Jesus of the imagination was the liberator of the poor. Incluso aquí en Latinoamérica se concibe a un Jesucristo que es el libertador de los pobres. That Jesus came to free the poor from the oppression of the ruling classes. Que ese Jesucristo es el que vino para liberar a los pobres de las clases que oprimen.
For the Muslim, Para el islamismo, the Jesus they imagine is only a prophet who came to pave the way for Muhammad. para el musulmán, el Jesús es simplemente un profeta que venía a allanar el camino a Mahoma. For the moralist, Para los moralistas, Jesus was not a divine incarnate, he was just a good man. para los moralistas, este Jesús no es realmente una encarnación del Dios eterno, sino simplemente un buen hombre. He was just a moral teacher who came to show us how to live piously by example. Simplemente es un Cristo, un hombre que vino a enseñarnos cómo debemos vivir una vida piadosa, por decir algo. But the truth is that the Jesus of the imagination looks just like us. Pero la conclusión o lo cierto acerca de este Jesús de la imaginación es que se parece mucho a nosotros. This was true of the disciples in this passage. Y esto es verdadero incluso para los discípulos en este pasaje. Their Messiah was a political liberator. El Mesías que ellos tenían concebido era un libertador político. I think the most popular Jesus of the imagination we see floating around today Creo que un Jesús que es el más popular en medio de nosotros hoy en día is the Jesus that died so that we could be rich. es el Jesús que murió para que nosotros seamos ricos, You can have a brand new big house and drive a Mercedes Benz. para tener una casa grande y conducir un Mercedes-Benz. But this is the condition of the fallen man. Pero esta es la condición del hombre caído. He creates a God in his own image, Él creó un Dios a su propia imagen. and he reduces this God down to the creaturely level. Él reduce a Dios a una simple criatura. And he makes this God having wants and needs similar to his own. Y ponen a este Dios o piensan de este Dios que Él también tiene necesidades y tiene afectos como nosotros los tenemos. If we are to grasp who Jesus is, we must take the scriptures on their own terms. Y si nosotros estamos llegando a esto es porque estamos tomando las escrituras bajo nuestros propios términos. And the starting point is not what does the Bible tell me about me. Y no se trata de lo que la escritura está hablando de mí, de lo que diga acerca de mí, But how do they reveal Christ? sino que hablan acerca de quién es Cristo. This leads us to our second heading, Así que esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, understanding the scriptures. entendiendo las escrituras. Vamos al versículo 45 y vamos a estar mezclando allí también haciendo un paralelo con el versículo 27. Dice así: Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Versículo 27 nos dice: Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Versículo 44 nuevamente: Y les dijo: Estas son las palabras que os dije cuando aún estaba con vosotros, que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. No era necesario que el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y finalmente el versículo 46. Y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitase al tercer día de entre los muertos. Amén. Y versículo 45 dice, Y el versículo 45 dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amen, amen. I used to read verse 45 and it would leave me perplexed. Yo solía leer este versículo 45 y quedaba perplejo. I think verse 45 is
among the most truest and clearest statements I have ever read in the Bible. Creo que de todos los versículos, este es el más verdadero y la más clara afirmación que podamos encontrar en la Biblia. Jesus is speaking to his own followers. Jesús mismo les está hablando a sus seguidores. They had been following Christ daily for 3 years. Ellos estuvieron siguiendo a Jesús todos los días durante 3 años. They saw him perform miracles like casting out demons. Ellos vieron a Jesucristo haciendo milagros y expulsando demonios, Giving sight to the blind, regresándole la vista a los ciegos, curing disease, and even raising the dead. Curando a los enfermos e incluso resucitando personas de la muerte. They had heard his preaching and his teaching, Ellos habían escuchado sus enseñanzas y sus predicaciones, his explanation of the Bible. sus explicaciones acerca de la Biblia. Yet in all of this, they did not understand the scriptures or who Jesus was. Y a pesar de todo esto, ellos no entendían quién era Cristo ni lo que él tenía que hacer. Jesus rebukes them in verse 44, telling them that he had told them everything that was currently taking place. Jesucristo los reprende allí en el versículo 44, diciéndoles que él ya les había dicho lo que de él decían las escrituras. Dice, ¿this one? 22? Yeah. Okay. En Lucas capítulo 9, versículo 22, leemos lo siguiente. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. The word says that he had to open their minds to understand the scriptures. La palabra dice que Jesús tenía que abrirles el entendimiento para que pudieran entender las escrituras, Their natural understanding was darkened. porque su entendimiento natural estaba entenebrecido. We read in verse 21 that they had looked at Christ through a distinctively political lens. Leemos en el versículo 21 que ellos miraron a Jesús bajo unos lentes referentes al Jesús político, That he was just a prophet who had come to make Israel politically autonomous. que ellos dijeron o reconocían a Jesús como ese líder político, ese profeta que le regresaría a Israel su autonomía política. El versículo 27 nos dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. It's only by the revelation of the Holy Spirit can we truly see who Christ is in the scriptures. Es únicamente por la revelación del Espíritu Santo que nosotros podemos verdaderamente conocer al Jesucristo de las Escrituras. We must be taught this. A nosotros ya nos enseñaron esto. It does not come naturally. Esto no viene naturalmente. This is something I have been wrapping my head around for the better part of the last 10 years. Esto es algo que me ha hecho o que ha cambiado mi entendimiento, me ha hecho que mi mente cambie en los últimos 10 años. Being able to recognize Christ in all of the Old Testament. El poder entender que este Jesucristo es el mismo que están nombrando en el Antiguo Testamento. And how Jesus was able to articulate all of this in a 7-mile walk is mind-blowing. Y el hecho de que Jesucristo les explicara todo esto simplemente en una caminata de 7 estadios hace que mi mente explote. I can say that my endeavor as a pastor Puedo decir que mi entendimiento o que mi conclusión como pastor is to teach the centrality of Christ in all things. es explicar. Can you repeat that? To teach the centrality of Christ in all things. Okay. Que debo enseñar la centralidad de las escrituras en Jesucristo. To focus on him and to make him known. Que enfocarnos en Él y poder conocerlo. Because Jesus is the centerpiece of God's work in the earth.
porque Jesucristo es la parte central de todas las escrituras. He existed from all eternity past. Él existe en toda la eternidad pasada. He assumed flesh at the appointed hour. Él asumió la carne en su momento. He created all things, yet he himself was not created. Él creó todas las cosas mientras que él no fue creado. There was never a more skillful teacher. Nunca hubo un profesor, alguien que enseñara de esta forma. And he starts explaining himself from the scriptures, from the law and the prophets, not his birth and ministry. Y él empezó a explicar todo acerca de él desde Moisés y los profetas, no desde su nacimiento. En el versículo 45. Okay. That's for you. That's not for you. Okay. So we see that in the Old Testament that Moses and David, Como tanto David, Moisés y los profetas estaban mirando hacia ese Mesías que vendría. Jesus says that they wrote about him, Jesús mismo dijo que ellos escribieron acerca de él. and that Moses and David named Christ as their Savior. Y Moisés y David le escribieron acerca de él, que él era su Salvador. So it's our obligation to understand Christ from the Scriptures as Christ understood himself from the Scriptures. Así que es nuestro deber, nuestra obligación entender a Cristo así como él mismo se entendió a través de las In Escrituras. verse 45, it tells us of the necessity of being enlightened to understand the Scriptures. Y en el versículo 45 nos están mostrando que nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para poder entender las Escrituras. In verse 27, it speaks to the necessity of properly interpreting the Scriptures. Y en el versículo 27 nos habla de la necesidad de interpretar correctamente las Escrituras. You ever try to talk to somebody about Christ or the Bible and there was just a disconnect there? De pronto alguna vez han tratado de enseñarle a alguien el Evangelio, pero simplemente se dan cuenta que están desconectados de las Escrituras. Well, years ago, I used to spend a lot of time engaging with Jehovah's Witnesses and Mormons. Hace mucho tiempo yo traté de conectarme con los testigos de Jehová y con los mormones. And the light just would not turn on. Y simplemente su entendimiento, la luz no se encendía. You see, because in order to understand the Scriptures, we must be enlightened by the Holy Spirit. Porque simplemente para entender las Escrituras tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo. I wish that being darkened to the Scriptures was limited to Jehovah's Witnesses and Mormons, but I found this with a lot of people who claim to be Christians as well. Y yo pensé que este oscurecimiento del entendimiento era únicamente de los testigos de Jehová o de los mormones, pero tristemente me encontré que también hay cristianos, personas que dicen creer en Jesucristo, que también están desconectados. We must be enlightened by the Holy Spirit. Tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo. And the Holy Spirit must teach us to read the Scriptures properly to see Christ. Él tiene que enseñarnos, tiene que obrar en nuestro entendimiento para poder ver a Jesucristo en las Escrituras. If we look close at our passage here, there's a relationship in these verses that we can string together. Y si lo han notado, vemos esa conexión entre los pasajes que hemos leído. Now, pay close attention. Así que pongan atención a lo siguiente. Enlightenment comes before belief. La iluminación viene primero y después viene la fe. Belief comes before understanding. El creer viene primero antes que el entendimiento. Understanding comes before right interpretation. Y la comprensión viene primero y después viene una correcta interpretación. So bad interpretation can all be traced back to Así que una mala interpretación es cuando ponemos todo esto al revés, not being enlightened by the Holy Spirit. no siendo iluminados por el Espíritu Santo. A faulty premise will lead to a faulty conclusion every time.
una falsa premisa simplemente nos va a llevar a una falsa conclusión. There is a danger of approaching the Bible unaided by the Holy Spirit. Hay un peligro bastante grande al acercarnos a la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. When we're only guided by our natural ability to reason. Simplemente vamos a ser guiados por nuestra propia naturaleza. And this is where heresy will abound. Y así es como la herejía surge. When someone not enlightened by the Holy Spirit tries to make themselves a teacher. Cuando una persona que no ha sido iluminada por el Espíritu Santo busca o trata de ser un maestro. And this is how every false notion of Christ was born. Y así es como toda falsa doctrina, falso entendimiento de Jesucristo nace. Heresies that Christ is not present in the Old Testament. La herejía es, algunas herejías es que Jesucristo no está presente en el Antiguo Testamento. That he came into an existence and there was a time when he did not exist. Otra es que Él vino a la existencia y que no, hubo un tiempo en el que Él no existía. That he is not the creator of all things. Que Él no es el creador de todas las cosas. And that all things that came into being did so apart from him. Y que todas las cosas que existen surgieron apartado de Él. The list of bad unbiblical teaching about Jesus goes on forever. Y todas las falsas enseñanzas acerca de Jesucristo continúan o son infinitas. But Christ is clear. We must be given the ability to believe. Pero Jesucristo es claro. Tenemos que recibir esa habilidad para poder creer. And we must be given the ability to understand the scriptures. Y que esta habilidad también nos tiene que ser dada para poder entender las Escrituras. And he has to be the one who interprets the scriptures to us. Y Él debe ser el que interprete las Escrituras para nosotros. It is the gift, Es un regalo and he has to give it. y Él tiene que darlo. Jesus is the preeminent teacher. Él ha sido el profesor, el maestro preexistente. And he still teaches his word through his Holy Spirit. Y Él nos sigue enseñando su palabra a través del Espíritu Santo. So we must continue to pray and ask him, Lord, teach us your word. Así que nosotros tenemos que seguir pidiéndole a Él, Señor, enséñanos la Escritura. Amen. Amén. En el versículo 26 leemos, allí del capítulo 24, versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y después en el versículo 46 leemos, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitase al tercer día de entre los muertos. Here, Christ begins to bring clarity concerning the recent events of his trial, crucifixion, and resurrection. Y aquí Él está mostrando los eventos relacionados a su juicio, crucifixión y resurrección. And that was to die a sacrificial death for the sin that separates men from God. Y esa muerte en la cruz para el perdón de los pecados de su pueblo. To become a curse, to remove the curse. Él tuvo que hacerse maldición para librarnos de la maldición. And by having the sin of men imputed to him so that he might wash away the pollution of sin from men. Y el tener y al Él cargar con nuestros pecados que fueron imputados a Él, también Él puede quitar toda la polución, todo ese pecado que afecta al hombre. So this is the Old Testament sacrificial system in its fullness and reality. Y todo esto es a lo que apuntaba el sistema sacrificial y ahora lo podemos ver en la realidad. The laying on of hands on the sinful and the transfer of sin to the Lamb. Recordemos que allí tenían que tener una imposición de las manos de los pecadores sobre el Cordero para transferir su pecado. And the sacrifice of the Lamb to take away the sin of the sinful. Y el sacrificio del Cordero podía quitar el pecado de los
de los pecadores. The innocent dying for the guilty. Los inocentes mueren por los culpables. Christ says that it was necessary. Jesucristo afirma que era necesario. It was not an accident. No fue un accidente. It was not unforeseen. No fue algo que saliera de su control. Christ dying for sinners was not a last resort to save men. El hecho de que Cristo muriera por los pecadores no fue el último recurso para salvar a su pueblo, But it was spoken of all throughout the Old Testament. sino que de esto se hablaba en todo el Antiguo Testamento. In verse 46, he speaks about his suffering and rising from the dead on the third day. Y en el versículo 46 nos está hablando de su resurrección al tercer día. So what he is doing is offering a summary of the entirety of the law, the Psalms, and the prophets. Entonces lo que él está ofreciendo es un resumen de lo que hablaban la ley, los salmos y los profetas. Yes, all that was written concerning his pre-incarnate existence, his incarnation, his earthly ministry. Todo lo concerniente a su preexistencia, a su encarnación, a su ministerio terrenal, His resurrection and his crucifixion and his resurrection. acerca de su crucifixión y su resurrección. We can see in Psalm 16:10, Y lo leemos en los Salmos 16:10, Psalm 22, Salmo 22, Isaiah 53, 10 to 11, Isaías 53 del 10 al 11 and Daniel chapter 12, verses 2 through 3, y Daniel 12, versículos del 2 al 3. clearly reveal that the Messiah would be raised from the dead. Claramente muestran que el Mesías tenía que ser levantado de la muerte. But there are also other passages in Job, Ezekiel, and Hosea as well. Pero también hay pasajes en Job, en Ezequiel, en Oseas y en Daniel también. Hay el teólogo alemán Johann Peter Lange escribe lo siguiente: la revelación por medio del Espíritu de Dios, 1, es indispensable para el conocimiento de Dios, porque Dios está solo y solo es conocido por sí mismo. Por lo tanto, menos capaz de ser buscado que los hombres entre sí, ya que poseen una naturaleza común. 2. La revelación a través del Espíritu de Dios es suficiente. Lo que el Espíritu busca, por consiguiente, puede impartir, ya que Él sabe todo respecto a Dios con tanta certeza como nuestra conciencia nos informa lo que hay en nosotros. 3. La revelación a través del Espíritu de Dios, lo que Dios ha ordenado en misericordia con respecto a nosotros, la razón por la que nos ha hecho sus hijos y lo que Él preparó para nosotros para toda la eternidad. Esto lo aprendemos del Espíritu de Dios. Él lo enseña, despierta también en nosotros deseos por ella. Él obra fe en nosotros y establece y aquieta el corazón en este conocimiento. Amen. Amén. Because everyone has flawed ideas we bring with us to the scriptures. Porque el hecho de que todo mundo tenga falsas ideas acerca de las escrituras nos trae a lo siguiente. We need to be fundamentally reoriented by the Holy Spirit. Nosotros tenemos que ser fundamentalmente orientados orientados por el Espíritu Santo. We need our eyes opened in order to understand Christ in the scriptures. Nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder entender a Jesucristo. So think about these verses that we have read. Así que toma un momento para pensar en los versículos que hemos leído. If Jesus' own hand-picked disciples who personally witnessed his ministry needed their eyes to be open to understand, Si los mismos discípulos que fueron escogidos por Jesucristo necesitaban que se les abriera el entendimiento para poder comprenderlo, then how much more do we need the Holy Spirit to open our eyes to understand the scriptures?
¿cuánto más nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder entender las Escrituras? There is an understanding of who Christ is according to the scriptures that we cannot reason our way to. Hay un entendimiento acerca de Cristo del cual nosotros necesitamos que seamos abiertos para poder entenderlo. We don't stumble across it, nor can we casually observe this. No hay forma en que nosotros casualmente podamos llegar a esas conclusiones o que podamos entenderlos simplemente por el razonamiento. Our eyes and our understanding have to supernaturally be opened to it. Nuestros ojos y nuestro entendimiento tienen que ser abiertos sobrenaturalmente para poder entenderlo. If Jesus' own followers needed to be taught by him of the scriptures, then how much more do we? Si los mismos discípulos, los seguidores que vieron directamente a Jesús y sus obras, necesitaron que se abrieran los ojos, ¿cuánto más nosotros? So if making sense of what you read in the Bible can be difficult, ask God to give you the understanding. Así que si tú encuentras difícil que el entender lo que dicen las Escrituras, pídele a Dios que te abra ese entendimiento. Ask him to explain it to you. He will. Pídele que te lo explique, Él lo hará. So this leads us to our third and final heading, Así que con esto llegamos a nuestro tercer y final encabezado, applying the scriptures. aplicando las Escrituras. Dice el versículo 47. Y que el arrepentimiento para el perdón de los pecados se proclamase en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. So Christ expresses what all this means. Así que Jesús expresa todo lo que esto significa. He had shown the importance of his person and work, and here he tells them why. Él mismo nos explica por qué Él debe ser conocido. He suffered, he was judged, and he died so that men would repent and receive forgiveness. Él fue juzgado, Él fue asesinado para que los hombres pudieran venir a Él en arrepentimiento y ser perdonados. You see, friends, the whole of Scripture is a story of redemption. Así que toda la Escritura nos está mostrando esta historia de la redención. The overarching narrative from Genesis and the story of the fall. Así que toda la narrativa desde Génesis hasta y la historia de la caída, Exodus through Deuteronomy, it shows man's inability to do those things to restore their relationship to God. desde Éxodo a Deuteronomio nos muestra esta inhabilidad del hombre para poder reconciliarse con Dios. The historical books detail the sinful deeds of fallen man. Los libros históricos muestran resaltan esas obras pecaminosas que hay en el hombre. The prophets foretell of God who would come in the flesh to restore man's fellowship with himself. Los profetas están prediciendo que Dios mismo se encarnaría para nuestra restauración. And the emphasis is always on repentance. Y el énfasis siempre está en el arrepentimiento. The only proper response that we have to offer is faith and repentance. La única respuesta que nosotros tenemos que hacer es en arrepentimiento y fe. So then I think the question that would follow would be to ask, what would we need to repent for? Así que la pregunta que surge al estudiar este pasaje es, ¿de qué debemos arrepentirnos? Murder? ¿Asesinatos? Rape? ¿Hurto? Stealing? ¿Decir mentiras? Lying? ¿Robar? ¿Decir mentiras? Well, surely if we're guilty of such things, seguramente si somos culpables de esto. but I know you've been paying close attention, and I'm not going to tell you anything you don't already know. Así que, pero creo que ustedes ya han escuchado esto y no les quiero decir algo que ustedes ya saben. The context of this passage is unbelief. Pero el contexto de este pasaje es la incredulidad. We need to repent for our unbelief.
Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra incredulidad. That we don't believe the scriptures when we read of our Lord Jesus. Nosotros no creemos realmente las escrituras cuando leemos de ellas. We don't believe that we're sinners separated from a holy God by our sin. Nosotros creemos como pecadores apartados del Espíritu Santo en nuestro pecado. Nos trae una cita acerca del capellán naval puritano Thomas Boston, que escribe lo siguiente: remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Primero, aunque nuestros pecados no parezcan tan grandes como los de los demás, sin embargo, sin arrepentimiento, respondiendo a la misericordia de Dios, seremos tan condenados como los demás. You see, friends, the scriptures are not man's word about God. Así que, hermanos, las escrituras no están hablando acerca de los hombres en su palabra, But it's God's word to man. sino que es la palabra de Dios hacia el hombre. It's his self-condescension to man, Es su propia condescendencia hacia el hombre. as we cannot reason our way to him. No hay forma en la que nosotros podamos razonar acerca de él. Jesus is the embodiment of that self-condescension. Jesús mismo, al encarnarse, es esa condescendencia de Dios. The Bible is a reflection of the very character of God. La Biblia es el reflejo del carácter de Dios. It is absolutely true and it is trustworthy. Esto es verdad y es digna de confianza. It may not equally be clear to all, but its truth is unvarnished. Tal vez este entendimiento no sea igual en todos, pero la verdad es igual para todos. To disbelieve the scriptures is to disbelieve God. El no creer en las escrituras es no creer en Dios. It's effectively saying that God is not trustworthy and that I know better. El pensar esto de que las escrituras no hablan de Dios, es decir, no creo en tu palabra. See, unbelief is very subtle, but it's the root of all sin. Tal vez la incredulidad es muy ligera, pero es la raíz de todos los pecados. Because we make ourselves, our thoughts, and our desires the basis of truth instead of God. Porque nosotros estamos haciendo nuestros pensamientos y nuestros deseos las bases de la verdad en lugar de Dios. See, friends, the Jesus of our imagination looks a lot like us. Así es como el Jesús de nuestra imaginación se parece a nosotros. But Jesus is only like us in that he came in our likeness. Pero esto es únicamente verdad en que Jesús se hizo como nosotros. The Jesus of the scripture is God incarnate. El Jesús de las Escrituras es el Dios que se encarnó. He came to give life and life more abundantly. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. He is the aim of our life. Él es el propósito de nuestras vidas. He is the means and he is the end. Él es el comienzo y Él es el fin. He is God's son. Él es el Hijo de Dios. He's the sinner's savior. Él es el Salvador de los He's pecadores. the centerpiece of all history and time. Él es la pieza central de toda la historia y de todos los tiempos. The scripture calls us to lift our gaze to him, Y Él nos llama a levantar nuestra mirada hacia Él, to repent of our unbelief, de arrepentirnos de nuestra incredulidad. and allow him to teach us of himself. Y le permitimos a Él enseñarnos acerca de Él, For being able to see Christ clearly para que podamos ver a Jesucristo claramente. changes everything. Y esto cambia todo. Let's pray. Oremos. So, Father, we thank you for this wonderful time with your people here in Armenia. Padre, te doy gracias por este maravilloso tiempo con las personas acá en Armenia. Father, I pray that your word would take root, that it would yield much fruit. Te pido, Señor, que esta palabra se haga raíz en nosotros y pueda dar mucho fruto. I pray that there would be a hunger and a thirst for Christ and for obedience to his word.
Te pido, Señor, que haya hambre y sed de Cristo para obedecer su palabra. Father, I thank you for divine relationships. I ask that you would continue to bless them. Bless Pastor Franco. Señor, te doy gracias por estas relaciones divinas y te pido que sigas bendiciendo esta iglesia y al pastor Carlos Franco. And until I see them again, I commit them into your hands. Y así como lo he hecho, Señor, te los encomiendo en tus manos. In Jesus' name, amen. En Cristo Jesús, amén. One more photo.